Hay libros que se leen y hay libros que se viven. Bienvenidos a Estrategia Educativa, el espacio donde los libros dejan de ser palabras en una página y se convierten en herramientas para entender el mundo y para entendernos a nosotros mismos. Hoy, un nuevo análisis, una nueva estrategia. Así que, comencemos. Imaginen un lugar donde las lágrimas tienen color, donde el llanto de amor es rojo, la tristeza azul, el dolor más profundo negro y la alegría amarilla. Imaginen un pueblo donde, cuando se acerca una guerra, brotan las selgas de la tierra como si el suelo quisiera advertir a sus habitantes. Donde una madre puede desgastar los cristales de tanto mirar por la ventana, esperando el regreso de su hija. Donde los muertos, a veces, siguen caminando entre los vivos. Ese lugar existe. Se llama Jándula. No lo busquen en ningún mapa porque nació de la imaginación de un escritor que quiso contar la historia más real y más dolorosa de España, de una manera que nadie había intentado antes. Hoy, en Estrategia Educativa, nos enfrentamos a un desafío mayúsculo. Vamos a adentrarnos en la península de las casas vacías. La novela de David Uclés, que está revolucionando las letras españolas. 700 páginas, 15 años de trabajo, una familia de 40 miembros y una guerra. Cuando este libro se publicó en 2024, pocos imaginaban lo que iba a ocurrir. En la Feria del Libro de Madrid de ese año, David Uclés vendió 8 ejemplares, 4 de ellos a familiares. Un año después, las colas para que les firmara el libro eran interminables. Más de 200.000 ejemplares vendidos. Traducciones a 6 idiomas. Y algo que rara vez sucede: una novela premiada como mejor libro histórico y al mismo tiempo como mejor novela fantástica. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se cuenta la Guerra Civil Española con realismo mágico? ¿Cómo se puede hablar de algo tan terrible con momentos de humor, de ironía, de ternura? ¿Cómo consigue un autor nacido en 1990, que no vivió la guerra, escribir algo que Iñaki Gabilondo ha definido como lo mejor que he leído en muchísimos años y que Ian Gibson ha confesado que le ha dejado asombrado y agradecido? Hoy vamos a descubrirlo. Vamos a entrar en Jándula. Vamos a conocer a los Ardolento. Vamos a caminar con ellos por los campos de batalla, por los caminos del exilio, por las trincheras del alma humana. Bienvenidos a Estrategia Educativa. Hoy, la península de las casas vacías. Para entender este libro tenemos que hablar primero de quién lo escribió. David Uclés nació en Úbeda, Jaén, en 1990 y ya desde muy joven tuvo una obsesión: las historias que su abuelo le contaba sobre la guerra. Esas historias de un pueblo llamado Quesada en la comarca del Alto Guadalquivir, donde los ecos de la contienda aún resonaban en la memoria de los mayores. Con 19 años, Uclés decidió que quería escribir algo parecido a 100 años de soledad, pero en Iberia. La historia de la guerra civil a través de una familia. Lo que no sabía entonces es que esa decisión iba a consumir los siguientes 15 años de su vida. Porque Uclés no es solo escritor, es traductor e intérprete. Ha sido profesor de español, alemán e inglés. Habla varios idiomas con fluidez. Además es pintor y músico. Toca el acordeón y el arpa.
un hombre del Renacimiento metido a novelista en pleno siglo XXI. Durante más de una década el manuscrito de La península de las casas vacías fue rechazado una y otra vez. Uclés lo reescribió decenas de veces. Llegó a un punto en que la obsesión por publicarlo le impedía disfrutar de la escritura, hasta que decidió apartar esa presión y simplemente escribir por placer. Y fue entonces cuando la novela empezó a fluir. Pero hubo un punto de inflexión decisivo. En 2022, Uclés recibió la beca Leonardo de la Fundación BBVA para creadores literarios. Esa beca, como él mismo explica, fue fundamental. Le permitió durante 10 meses viajar 25.000 kilómetros por toda la península, visitar 80 ciudades, recorrer centros de interpretación de la guerra civil, archivos históricos, lugares de memoria y, sobre todo, le permitió dedicarse por entero a escribir. Lo que había antes y después de esa beca, dice el propio autor, no tiene nada que ver. El trabajo de documentación fue tan exhaustivo que él mismo lo compara con una tesis doctoral. Pero al mismo tiempo nunca perdió de vista que estaba escribiendo una novela, no un ensayo histórico, no un libro de memorias, una novela. Y con esa materia prima, con esa mezcla de rigor histórico y libertad creativa, construyó Jándula. Jándula es un pueblo inventado, pero es trasunto de Quesada, el pueblo de su abuelo. Está en Andalucía, pero podría estar en cualquier lugar de esa península imaginaria que Uclés decide llamar Iberia. Porque, en su novela, España no es España, es Iberia, un país que incluye también Portugal. Una decisión que, como veremos más adelante, no es un capricho, sino una declaración de intenciones. Y en Jándula vive una familia, los Ardolento. Cuando empieza la guerra son 40. Cuando termina, no queda ninguno. Esa es la historia que vamos a contar. Vamos a entrar por fin en la historia. Corre el año de 1936. En Jándula, un pequeño pueblo de Andalucía, la familia Ardolento vive su vida cotidiana. Odisto Ardolento es el patriarca. Tiene un nombre que, reconozcámoslo, podría parecer sacado de una viñeta de humor, de esas de la vieja revista La Codorniz. Pero Odisto es todo menos que un personaje de cómic. Es un hombre de tierra, de campo, de raíces profundas. A su alrededor, una constelación de familiares: hermanos, primos, hijos, sobrinos, ancianos, niños. 40 personas en total. Y entonces llega la guerra. Pero no como llega en los libros de historia, no con fechas y batallas y discursos. Llega como una enfermedad invisible, como una epidemia que se propaga por los individuos, las familias, las tierras. Los primeros síntomas son extraños. Brotan las selgas de la tierra sin que nadie les haya plantado. Las lágrimas, de repente, tienen color. El narrador nos lo explica con una naturalidad pasmosa. En Jándula, cada llanto tenía un tono diferente: rojo para el amor, azul para la tristeza, negro para el dolor, amarillo para la alegría. Hay un personaje que llora lágrimas moradas y todos se quedan tranquilos porque el morado no está en la lista. Pero no se dan cuenta de que el morado se compone de rojo y azul. Ese personaje está llorando por desamor. Así es el realismo mágico de Uclés. Lo fantástico no es un adorno, es una forma de decir lo que las palabras normales no pueden expresar. Y la guerra avanza. Los Ardolento empiezan a dispersarse. Algunos se van al frente, otros huyen, otros se esconden, otros simplemente desaparecen. Y el narrador, ese narrador del que hablaremos luego, nos va contando sus historias. Uno de los momentos más sobrecogedores de la novela tiene que ver con un cristalero, un hombre que tuvo que cambiar las ventanas de una casa 4 veces porque la dueña, una madre que esperaba el regreso de su hija, las desgastaba de tanto mirar por la ventana. Esa imagen, esa mujer mirando, el cristal que se desgasta,
los dedos que pasan y pasan sobre el mismo sitio, la espera que se convierte en desgaste físico. Eso es Uclés en estado puro. Pero la novela no se queda en Jándula. Los Ardolento viajan y a través de sus ojos asistimos a los grandes episodios de la guerra: la masacre de Badajoz, la desbandada de Málaga, el bombardeo de Guernica, la batalla del Ebro. Y también nos cruzamos con personajes reales. Porque en esta novela los Ardolentos se encuentran con George Orwell, con Pablo Picasso, Victoria Kent, Robert Capa, Gerda Taro, Antonio Machado, Manuel Azaña, incluso con Franco. Y no son cameos forzados, no son apariciones anecdóticas. Uclés los integra en la trama con una naturalidad pasmosa. Sus personajes ficticios duermen con Capa, hablan con Machado, coinciden con Orwell en las trincheras. Hay un capítulo memorable en el que el narrador cita a Franco por telegrama en la iglesia de Santo Tomé, en Toledo, para hablar con él frente al cuadro de El entierro del conde de Orgaz. Imaginen la escena: el dictador frente al Greco, dialogando con el ser que lo está contando. Esa mezcla de historia, arte y metaliteratura es lo que hace única a esta novela. Y en medio de todo, los Ardolento mueren, uno a uno. En el frente, en la retaguardia, en los caminos, en las cunetas, en el exilio. Sus cuerpos se deshacen literalmente, como si la guerra no solo matara, sino que disolviera la materia de la que están hechos. La familia de 40 miembros se convierte en 30, en 20, en 10, en 5, en ninguno. Porque esa es la tesis de Uclés. La guerra no solo mata personas, destruye familias enteras, aniquila linajes, borra apellidos, deja tras de sí una península de casas vacías. Y ahora tenemos que hablar de algo fundamental, algo que hace de esta novela una experiencia de lectura absolutamente única: el narrador. Porque en la península de las casas vacías, el narrador no es un ente abstracto que cuenta lo que pasa, es un personaje más. O mejor dicho, es un ser con voluntad propia, con humor, con opiniones, con capacidad de intervenir en la historia. Desde las primeras páginas el narrador se dirige al lector, nos habla directamente, nos cuenta sus dudas, sus decisiones narrativas, sus preferencias. Incluso nos recomienda música para acompañar la lectura de ciertos capítulos. Escuchen este fragmento que aparece cuando el narrador está describiendo el retrete en casa de los Ardolento. Sobre el retrete no hay una gran prosa, un cubo lleno de paja con tapadera, el cual debía vaciarse con asiosidad, colocando junto al muro de carga trasero del cortijo. Si algún lector encuentra esta descripción somera y quiere más detalles respecto a cómo era el lugar, que me busque y lo llevaré al mismo cubo azul verdoso de mi abuelo, situado en una huerta de Quesada, y tendrá el placer de defecar creando, de algún modo, cierta intertextualidad literaria. Vuelvo a la acción. ¿Han escuchado? El narrador no solo describe, sino que ironiza, se burla de sí mismo, rompe la cuarta pared y nos invita, literalmente, a ir al baño de su abuelo. Eso es Uclés. Pero va más allá. Los personajes también saben que están siendo contados. En algún momento, dos de ellos mantienen este diálogo. ¿Y a los lectores? ¿Les explicamos a qué tanto miedo? No seas metijón, ya se enterarán ellos si es menester. Los personajes discuten sobre si deben o no revelar información a quienes los están leyendo. Son conscientes de su propia naturaleza ficticia y eso, lejos de resultar pedante o artificial, genera una complicidad inmensa con el lector. En otra escena, el narrador reflexiona sobre la relación entre Dios y él mismo. No sé si os habréis percatado, en las reacciones de varios personajes, de cierta dicotomía existencialista. Los íberos no sabían si creer en Dios o en el narrador. Desconocían si era lo mismo o no, y si alguno de los dos existía. Por regla general, la idea de ser un producto narrativo les angustiaba más que la de ser criaturas de un ente celestial. ¿Se dan cuenta?
Los personajes sufren angustia existencial por ser personajes. Prefieren pensar que dependen de un dios antes que aceptar que son producto de la imaginación de alguien. Es una vuelta de tuerca al viejo juego unomaniano de Niebla, donde el autor dialogaba con sus criaturas. Pero Uclés lo lleva a un nivel de sofisticación y humor que desarma. Vamos a detenernos ahora en lo que probablemente sea el aspecto más debatido de esta novela, su adscripción al realismo mágico. Porque cuando un escritor español del siglo XXI anuncia que va a contar la guerra civil con realismo mágico, levanta cejas, sospechas y en algunos lectores un rechazo instintivo. ¿Por qué? Porque el realismo mágico es un producto de exportación latinoamericana. Es García Márquez, Isabel Allende, Laura Esquivel. Es Macondo, la naturalidad con la que Remedios la Bella asciende a los cielos mientras tiende la colada. Es una forma de entender el mundo donde lo sobrenatural forma parte de lo cotidiano, sin estridencias ni explicaciones. Y en España tienen una tradición literaria más pegada a la tierra, más realista, más mesetaria, por decirlo de algún modo. La fantasía les ha resultado siempre sospechosa, sobre todo para hablar de su historia más trágica. Pero Uclés lo consigue. ¿Cómo? Él mismo lo explica. Cuando digo que deconstruyo la historia no es que me la invente. El lector encontrará un relato fiel a lo que los historiadores consideran que ocurrió durante aquellos años. El realismo mágico afecta no al contenido, sino a la forma, a las descripciones o a las acciones de los personajes ficticios. Y ahora, como siempre en estrategia educativa, llega el momento de convertir el libro en herramienta. Porque La península de las casas vacías no es solo una novela para leer y emocionarse. Es una novela para preguntarse cosas, para mirar nuestra propia historia, la de nuestras familias, nuestro país, y hacernos preguntas incómodas. ¿Qué historias de familia se han perdido? Uclés escribió este libro a partir de los relatos de su abuelo, historias que, de no ser por él, habrían desaparecido con su generación. ¿Qué sabemos nosotros de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos? ¿Cómo cuento yo las historias difíciles? Uclés eligió el realismo mágico para hablar de la guerra, no por frivolidad, sino porque necesitaba un lenguaje que estuviera a la altura del horror y al mismo tiempo permitiera respirar. Y llegamos al final. La península de las casas vacías es una novela descomunal, no solo por sus 700 páginas, no solo por sus 15 años de gestación, ni por sus 40 personajes. Es descomunal por su ambición, contar lo incontable, nombrar lo innombrable, hacer arte con dolor. David Uclés ha conseguido algo que parecía imposible: escribir sobre la guerra civil de una manera nueva, sin maniqueísmos, dogmatismos, bandos, con humor, ternura e imaginación, y con respeto profundo por las víctimas, los que sufrieron y los que perdieron. Si aún no has leído esta novela, espero que este episodio te haya dado razones para hacerlo. Y si ya la leíste, espero que hayas encontrado aquí nuevas capas, nuevas perspectivas, nuevas preguntas. Porque de eso se trata este espacio. De eso se trata estrategia educativa. De convertir los libros en herramientas para entender nuestra propia vida. Te leo en los comentarios. ¿Has leído La península de las casas vacías? ¿Qué te pareció? ¿Te emocionó? ¿Te incomodó? ¿Te transformó? No olvides compartir este episodio con alguien que necesite descubrir que la literatura puede ser todavía un territorio de riesgo y belleza. Esto es Estrategia Educativa, libros que nos enseñan a vivir. Yo soy Héctor Gutiérrez y esto fue La península de las casas vacías. Gracias por escuchar.